Siento decepcionar a los papás porque no vamos a hablar del Día del Papá, pero lo que sí sé y estoy segura es que este mensaje también es dirigido a cada uno de los hombres, ¿sí? A cada una de las mujeres esforzadas, valientes, que también juegan ese papel, a veces de papá y mamá para cada joven, ¿sí? Entonces, hace ratito me preguntaba mi hermana Cristi, con referencia a lo que decía el hermano Javier, ¿va usted a predicar? Le digo, sí, hermana, voy a predicar. Espero que haya traído su casco. No, hermanos, no soy yo, es el Señor, como decía hace un momento nuestro pastor. Y pues es algo que conocemos, porque no lo desconocemos. Usted conoce perfectamente gran parte de lo que hoy vamos a ver. Vamos a orar para que Dios sea el que prepare nuestro corazón. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí presente, Señor. Sabemos que tú eres el que habla nuestra vida en todo momento, que tú usas absolutamente todo. Las circunstancias, Señor, los problemas, nuestros hermanos, tu misma palabra, Señor, tú la usas. Oramos porque tú sigas abriendo nuestro entendimiento, tocando nuestro corazón, haciendo la obra de tal manera que tú puedas cumplir ese propósito que tú anhelas en el corazón de cada uno de nosotros. Por favor, Espíritu Santo, toma tú el control. Cada palabra, cada enseñanza que tú nos quieras dar, sé tú, pues atesorándola, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, de tal manera que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu bendita palabra. En tus manos nos ponemos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama el divino escultor de discípulos. Y hay un subtema. El subtema lleva por título Discípulos clonados, Made in China. ¿Sale? Y bueno, a manera de introducción, déjeme contarle una historia que sucedió en el año 1501 aproximadamente. El gobierno de Florencia en Italia, él encomendó una obra de escultura extraordinaria a un gran hombre que lo tiene registrado como un gran escultor, como un gran pintor, arquitecto, e hizo grandes obras que hoy en día, en la actualidad, bueno, pues están vigentes. Este hombre se llamó Miguel Ángel. Entonces, este hombre fue llamado por el gobierno de Florencia para hacer una gran obra, una gran escultura. Anteriormente se lo había encomendado a otro hombre, a Leonardo da Vinci, pero Leonardo da Vinci no tuvo tiempo para hacerlo y dijo, no, tengo otros trabajos que hacer. Entonces, pues, le hablaron a Miguel Ángel y le encomendaron ese trabajo y le dijo, sí, cómo no, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿qué quieren que yo haga? Y le dijo, pues queremos que hagas la escultura de David. ¿Y cómo quieren que la haga? Dice, bueno, principalmente cuando David venció a Goliat. ¿Sí? Entonces le dice, entonces quieren que yo haga a David con la onda en la mano, arrojando la piedra que mató a Goliat. Dice, pues sí, total que llevaron a Miguel Ángel al lugar donde estaba una mole de mármol que medía aproximadamente como 5 metros. Y bueno, él cuando vio esa mole, pues se sorprendió, ¿no? Y hacía unas expresiones que decía la gente, ¿cómo irá a hacer esto este hombre, ¿no? Lo que le están encomendando. Y entonces Miguel Ángel dijo, wow, qué maravilloso, qué sorprendente. Y le dijeron, ok, voy a trabajar en ella, pero por favor no quiero que nadie la vea. Y bueno, le pusieron de tal forma que encerraron todo aquello y dice la historia que él día y noche trabajaba, esculpía esta mole de mármol y cincelaba y pulía día y noche hasta que llegó el momento en cuando
pues se presenta esta escultura y fue develada, y entonces pues la gente se maravillaba, ¿no?, de aquello que pues era sorprendente de lo que había hecho este hombre. Bueno, esto es a manera de un breviario cultural, pero ahora vamos a lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Enfoquémonos ahora en el gran escultor divino, en Jesús, que es el escultor de discípulos, es el gran formador de discípulos, porque a medida que usted y yo vamos estudiando la palabra de Dios, pues podemos ver cómo es que este escultor divino trabaja en nuestra vida, ¿sí? Porque un discípulo verdadero de Jesús no se da por generación espontánea. Esto es así de repente que aparezca el gran discípulo. No, no se da así. Tampoco se da en 40 días, aunque tenga un buen propósito. Tampoco un discípulo verdadero de Jesús se recibe por herencia. Esto es que yo diga que yo soy la 4ª generación del predicador por parte de mi madre. No. O por parte de mi padre, tampoco, ¿sí? Un verdadero discípulo es formado por el divino escultor, por el maestro. Y bueno, déjenme decirles que la función fundamental del Señor Jesús antes de ir a la cruz fue el hacer discípulos, ¿sí? Él durante 3 años, de día y de noche, trabajó con sus 12 discípulos. Uno, pues no se dejó, ¿verdad? Los otros 11 fueron formados conforme a lo que Jesús quería que fuera, ¿sí? En la mente de Jesús no estaba la producción en serie. En la mente de Jesús había un estricto control de calidad. Él quería que fueran únicos, utilizando la individualidad de cada uno de sus discípulos. Jesús no tenía la mentalidad del fabricante chino, muchos aunque sean malos. No, en la mentalidad de él eran pocos pero buenos, pocos pero de calidad. En la mente de Jesús estaba que sus discípulos verdaderos se multiplicaran con la misma calidad con la cual los discípulos habían sido formados. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta palabra perfeccionar viene del griego catartismo, que significa formar, significa instruir, significa corregir. En otras palabras, es ir moldeándolos a la imagen de Jesús, ir haciendo discípulos pero bien hechos. Porque este trabajo que hizo Jesús cada día de ir formando el carácter de sus discípulos tenía un propósito, sabiendo que él se tenía que ir con el Padre, y aquellos que habían sido formados a la vez se multiplicaran y que ellos a su vez hicieran otros discípulos con la misma calidad. Y es por eso es que él nos dio una instrucción allí en Mateo capítulo 28, donde dice: id y hacer simpatizantes del evangelio. ¿Así dice? No, ¿verdad? Él dice: id y hacer discípulos. Y esta palabra hacer es formar. Así como ustedes fueron formados, ustedes van a formar. Van a ser discípulos, pero discípulos de calidad. Vayan a todas las naciones, y les da una instrucción, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Eso es lo que dijo el Señor Jesús.
¿sí? Y la relación que había entre un maestro de Israel y un discípulo, pues era un concepto muy peculiar, tanto que en muchas ocasiones el maestro era más importante que el mismo padre del discípulo, ¿sí? Estoy hablando de aquellos tiempos de Jesús, en los cuales ahí el pueblo de Israel tenía un peculiar, pues de alguna manera, consideración a estos maestros. Y a esto se refirió principalmente el Señor Jesús cuando dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijos o cosas del mundo más que a mí no es digno de mí. Jesús, como maestro, era muy distinto a los maestros de aquel tiempo. Él se distinguió de todos los maestros, ¿sí?, que estaban vigentes en aquel tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en aquel tiempo los discípulos elegían al maestro. Es más, lo elegían porque les gustaba cómo enseñaba, lo elegían porque de alguna manera veían que podían tener ciertas expectativas que ellos querían y por eso es que elegían al maestro. En el caso de Jesús es muy diferente, ¿sí? Él es el que escoge a sus discípulos y lo sigue haciendo hoy en día. Él le hablaba a las multitudes, aunque las multitudes no garantizan avivamiento y que en verdad haya, ¿sí?, sincero interés por seguir a Cristo. Entonces, a diferencia de aquellos maestros en los cuales el discípulo podía escoger al maestro, el maestro Jesús era muy distinto. Y esto lo constata el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, donde el mismo Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es totalmente contrario a lo de cualquier otro maestro. Nosotros somos elegidos por la misericordia y por la bondad de Dios. Muchos son llamados y pocos son escogidos, ¿sí? Porque no todos atienden al llamado del Señor. Otro ejemplo en aquel tiempo, ¿sí?, era que el discípulo era temporal. Esto es, mientras estaba bajo la tutela de aquel maestro y esa enseñanza, pues concluía, ¿sí? En el caso de Jesús es muy diferente, ¿sí? El discípulo de Jesús es por toda la vida, las 24 horas de día, cada instante, en cada momento. Y déjeme decirle otra cosa más. Al discípulo de Jesús no se le permite volver atrás, ¿sí? Jesús lo dijo en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, no es idóneo para el reino de Dios. Recordemos a la mujer de Lot cuando se le apareció el ángel y le dijo, salgan, pero no miren atrás. Pero la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque tenía sus intereses en Sodoma y en Gomorra, ¿sí? Y bueno, eso simboliza al mundo y al pecado. Ella no estaba dispuesta a dejar todo lo que tenía, ¿sí? Y ese mismo principio se aplica hoy en día. Si alguno que está aquí quiere ser discípulo de Jesús y no está dispuesto a dejar la vida del mundo, no puede ser discípulo de Jesús. No puede tener un pie en Cristo y otro pie en el mundo. Esto no es concebible en el discipulado de Jesús. Otra diferencia que había entre los maestros de Israel y el maestro Jesús es que en aquel tiempo estar bajo la tutela de un maestro ilustre, pues al discípulo le daba fama, le daba ciertas consideraciones de tener riqueza, de tener una mejor posición, una mejor reputación, ¿sí? Y bueno,
este discípulo se podía sentir orgulloso al decir, pues yo fui instruido bajo tal o cierto maestro. Y por ejemplo, Pablo en el libro a los Hechos, él nos narra cómo es que creció, ¿sí?, bajo la enseñanza e instruido a los pies de uno de los más grandes, ilustres maestros de Israel. Este maestro se llamaba Gamaliel, ¿sí? ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era un maestro de los tiempos de Jesús que era muy reconocido, muy famoso. Y bueno, cualquiera que se sometía a su discipulado, pues era reconocido, ¿sí? De tal manera que a Gamaliel le llamaban Rabán. Y esto es derivado de la palabra hebrea rabí, y rabí significa mi maestro. Y rabá significa en el hebreo nuestro maestro. Es decir, que todo Israel tenía a Gamaliel como su maestro, lo cual significa pues que tenía una muy buena reputación. Ahora, el que se sometía a este maestro, como dije, Gamaliel, pues él obtenía un buen currículum, vamos a decirlo así. Imagínense, es como decir, ¿dónde estudiaste? Ah, pues es que yo estudié en Harvard. Y el decir que usted estudió en Harvard, pues ya le da unos beneficios importantes para un trabajo, ¿no? Entonces, Pablo creció y se adiestró bajo los pies de Gamaliel. Sin embargo, Pablo dijo que todo eso que él había adquirido, que él había recibido, todo ese currículum que él había realizado al estar bajo los pies de Gamaliel, de alguna manera apantallaba a otros o maravillaba también. Dice que todo eso lo tenía por basura, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que cuando él conoció a Jesús, a diferencia de aquellos maestros que ofrecen fama, reconocimiento, riqueza, Jesús no ofrece todo eso, sino todo lo contrario. Jesús, sin engañar a sus discípulos, les habló con la verdad. Esa era la gran diferencia entre el Maestro Jesús y los maestros de aquel tiempo, ¿sí? Es más, el Señor Jesús, cuando adiestró a sus discípulos, cuando les dijo, ustedes tienen que hacer, cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Ser discípulo de Jesús no es un orgullo en sí, no es el orgullo de la carne, no. No es tener un reconocimiento, no es tener un nombramiento, porque aquel que se diga que es discípulo de Jesús y persigue la fama, algo anda mal en él. Es más, la misma palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que es imposible, ¿sí?, que se reconozca o que se premie a un discípulo de Jesús. Porque Jesús dijo claramente, si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. Ahora, ¿por qué el mundo aborreció a Jesús? Por su mensaje. Porque Él es la luz y los hombres amaron más a las tinieblas. Entonces su vida y su mensaje agredía a todos aquellos que lo escuchaban. Por eso es que aborrecieron a Jesús. Y Mateo 5:11 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por la causa del Evangelio, por la causa de Jesucristo, os vituperen. Y este vocablo vituperar, ¿sí?, viene del griego oneidizo, que significa difamación. Entonces, podríamos leer este versículo de la siguiente manera: bienaventurados sois, dichosos sois, felices sois cuando por mi causa os difamen y os persigan. Ahora, a Jesús lo difamaron muchas veces. De él dijeron que tenía demonio, que era un borracho, que era un comilón, que le gustaba juntarse con los pecadores, ¿no? Y ya son casi más de 2000 años que Jesús se fue y lo siguen difamando.
Siguen diciendo que María Magdalena pues era su amante. Es más, no hace mucho realizaron una película donde aseguraban que Jesús era homosexual, que tenía relaciones con sus discípulos. Eso es difamación. Ahora, si a Jesús lo difamaron, él aseguró que a sus discípulos también lo serían. Pero aquellos que caminan conforme al Evangelio, ¿sí?, van a ser bienaventurados por causa mía y del Evangelio, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y subrayo esta frase: toda clase de mal. ¿Contra quién? Contra nosotros, ¿sí? Lo cual significa engañar mediante mentiras, agrediendo la reputación. Y mire, si usted se considera discípulo de Jesús, su forma de vida, ya no digo lo que usted dice, porque también el diablo dice, sino que su estilo de vida evidencie a todos aquellos que le rodean, ¿sí?, a toda esa gente que está a su alrededor, de tal manera que la gente pueda ver su pecado, ¿sí? Porque la gente a veces no se da cuenta que usted es diferente, y eso pues se duda que usted sea un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque así debe de ser según Jesús. Él dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la tierra, la sal de la tierra, perdón. Y a veces hay quienes se creen discípulos de Jesús que se parece tanto a la gente mundana que no hay diferencia alguna. Entonces se duda pues que alguien así sea un verdadero discípulo de Jesús, porque el verdadero discípulo de Jesús es muy distinto, es como su maestro, porque el que es verdadero discípulo ha sido formado, esculpido, cincelado por las manos del divino maestro. Entonces, si Jesús como maestro no le está esculpiendo, le pregunto, ¿quién lo está esculpiendo? Y si Jesús es quien nos está esculpiendo, tenemos que parecernos a Él. Ahora escuche lo que dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 54. Y esto es por querer ser discípulos de Jesús. Versículo 49 dice: fuego viene a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Y por qué disensión? Por causa del mensaje de Jesús. Porque aquel que abraza el mensaje de Jesús se constituye enemigo automático del mundo, y el mundo obviamente del cristiano. Versículo 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Qué impresionante, ¿no lo cree? Versículo 54. Decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Qué tremendo, ¿no? Jesús como maestro no ofrece lo que ofrecen hoy en día muchos maestros, ¿sí? Ofrecen éxito, ofrecen prosperidad, ofrecen bienestar y pare de sufrir. El Señor Jesús no ofrece eso. Jesús asegura que si usted quiere venir a Él, Él dice que aún dentro de su familia va a haber división. Aún dentro de la misma iglesia se levantarán hermanos contra hermanos. Porque si usted vive en integridad con Dios y su vida evidencia
que algún hermano o alguna persona que se dice cristiana no vive igual que usted, se la va a echar encima. Porque seguramente le van a decir, ay, sí, tú eres un santurrón o una santurrona, ¿no? Todo esto lo aseguró el Señor Jesús. Los van a difamar, los van a calumniar, les van a decir toda clase de cosas. Pero ¿qué cree? Él dice que vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos por eso. Nada más haga usted una prueba, si usted aún todavía no se decide y está entre estos dos pensamientos, si en seguir sirviendo al mundo o seguir a Jesús. Haga una prueba, trate de vivir como Cristo quiere que usted viva y verá que hasta el perro se le va a echar encima. Porque cuando alguien lo difama, le duele, ¿verdad? Pero tenga usted presente que jamás lo van a difamar como han difamado a Jesús. Entonces, el Señor nos aseguró que íbamos a ser difamados, que íbamos a ser calumniados. Sin embargo, ¿qué debo de hacer yo como discípulo para que mi corazón no se amargue? Y bueno, eso a mí en lo particular me interesa, ¿sí? Necesitamos saber, ¿sí?, cómo no amargarnos cuando somos difamados. Y el Señor Jesús nos enseña ahí en Mateo 5:44. Eso se lo dijo a sus discípulos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y quizás usted se va a preguntar, ¿qué? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Esta es una instrucción para los verdaderos discípulos. Amad a vuestros enemigos. ¿Y qué significa esta sola frase? Que se nos prohíbe vengarnos, porque el Señor dijo, mía es la venganza. ¿Se acuerda usted del arca de Noé, que habían muchos animalitos? ¿Se imagina cómo olía aquella arca? ¿Sí? Alguien dijo un día, pues yo me aguanto estando ahí en el arca porque quiero evitar el juicio que hay afuera. Sí, en el arca habían zorros, chivas, águilas, conejos, potros y también había santos. Hay uno que otro diablo rojo. Todo hay en la viña del Señor. Porque déjenme decirles que dentro de la iglesia hay una tremenda amargura en los corazones. Y solamente Dios sabe por qué. Porque dentro de la misma iglesia se van a levantar calumnias, se van a levantar difamaciones. Entonces, esto es lo que tenemos que estar preparados para guardar nuestro corazón. Por eso está aquí Mateo 5:44, donde el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando usted no pueda dormir porque está pensando en aquella persona que le ha levantado falsos, póngase a orar por ella. Ore al Señor y bendígala. Y créame que esto no es parte de nuestra naturaleza, sino es por la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón, ¿sí? Porque Él está ahí cincelándonos. ¿Cómo entonces vamos a aprender a bendecir a los que nos maldicen? Pues esta es la oportunidad para aprender, si usted es verdadero discípulo de Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los narcotraficantes? ¿No hacen también lo mismo los homosexuales, las prostitutas? ¿No hacen lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también los gentiles, o sea, los paganos? ¿Cuál es la diferencia? El Señor quiere que usted y yo marquemos diferencia, y no por nosotros mismos, ¿sí? Sino porque nos dejamos cincelar por las manos del divino Maestro. Pedro tuvo unas experiencias muy peculiares. Negó a Jesús, era impetuoso, y ahí estaba el Señor martillándolo, cincelando, hasta que lo formó. No sé si usted alcanza a ver eso. Y en su primera carta, escuche lo que él escribió, guiado por el Espíritu Santo. Ahí en su primera carta, capítulo 2, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues ninguna, ¿verdad? Se lo merece. ¿Se parecerá a la enseñanza de Jesús con lo que enseñan hoy en día? No, hermanos, por eso es que hay muchos cristianos, discípulos clonados de Made in China, porque son descartables, de papel cartón, se deshacen a la primera. Así hay muchos discípulos hechos en China. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, ¿y cómo es que vamos a soportar la calumnia, la persecución, el ataque? Luego dice: esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero allí no termina, dice el versículo 21. Pues para esto fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para tener éxito? ¿Para tener un buen trabajo? ¿Para tener muchas casas? ¿Para tener muchos carros? ¿Para eso fuimos llamados? Eso es lo que enseñan los falsos maestros. Esta es la enseñanza que precisamente en este momento se están dando en muchas partes. Pero el Señor, el Maestro Divino, es muy distinta. Dice el versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y ahí está el Maestro dándonos el ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está enseñando? ¿A que nos venguemos? No, ¿verdad? Nos está enseñando a perdonar, nos está enseñando a que si queremos vivir como Cristo vivió, tenemos que imitarlo. Ahora fíjense lo que escribió Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 14. Él sigue diciendo: si sois vituperados, otra vez blasfemados, agredidos, calumniados por el nombre de Cristo, y resalto aquí el nombre de Cristo, que significa por vivir como Cristo quiere que usted viva. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto es, Dios es respetado, Dios es honrado cuando usted y yo nos comportamos como discípulos verdaderos, ¿sí? Él se siente honrado cuando usted y yo nos comportamos como debe de ser. Él se alegra cuando usted y yo nos conducimos correctamente. Y Jesús dijo: vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os digo. Si ustedes obedecen lo que yo les digo, si ustedes atienden mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y la obediencia es continua, es cada instante, en todo momento. Debemos de obedecer, y no nada más lo que a mí me agrade, y dejar a un lado o hacer caso omiso a lo que no me gusta. Es en todo tenemos que obedecer.
Y el Señor nos llama a una obediencia activa que implica tomar acciones y decisiones prácticas, no en favor mía, en favor de otros, en favor de mi prójimo, y todo ello solamente para la honra y gloria de Dios. Y termino haciéndole una pregunta. ¿Usted hace lo que el Señor dice en su palabra? Porque si lo hace, considérese discípulo. Pero si no lo hace, espero que el Espíritu Santo trate con cada uno de ustedes en su corazón. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Continuaremos para la próxima. Buenas tardes, bendiciones. Le voy a invitar para que estemos de pie.